Muy bien, nuevamente le damos las gracias a Dios por regalarnos la maravillosa oportunidad de estar compartiendo, aprendiendo de su palabra. De igual manera, le damos un saludo al hermano Clímaco que viene llegando. Dios me lo bendiga y gracias por estar acá. Muy bien. Hablábamos en Gálatas capítulo 2 versículo 14 en la clase anterior, que la pregunta que le hizo Pablo a Pedro con el fin de exhortarlo, con el fin de eh, llamarlo a la reflexión, fue que si Pedro, siendo judío, vivía como gentil porque había abandonado las costumbres de la ley, los mandamientos de la ley, entonces, ¿por qué ahora pretendía obligar a los hermanos a judaizarse? Porque era lo que estaba haciendo. Recordemos lo que sucedía con Pedro. Pedro, cuando visitó Antioquía, él se comportaba como gentil, y cuando llegan unos hermanos de Jerusalén, que ya se habían bautizado, pero que todavía tenían secuelas de lo que sus padres practicaron por generaciones. Entonces eran personas que eran muy cerradas en cuanto a la ley. Entonces es por eso que Pablo lo reconviene y le hace una exhortación pública. Luego dice el versículo 15. Ahora, antes de esto, nosotros hoy en día podemos llegar a tener ese comportamiento de Pedro en un contexto tal vez diferente, porque Pedro aquí tenía miedo de los judíos. Nosotros tal vez podemos llegar a tener miedo de nuestros amigos, de nuestros familiares, y nuestra conducta hoy en día puede ir cambiando dependiendo del lugar en donde nos encontremos. Y podemos tener un comportamiento similar al del camaleón, que cambia de color dependiendo del medio en el que se encuentre para evitar ser identificado por nuestros enemigos o por sus enemigos en el caso del camaleón. En el caso nuestro es lo mismo. A veces probablemente no queremos o no nos gustaría que nos identifiquen como cristianos, porque tal vez vamos a ser objeto de críticas, de burlas, de censuras y de cualquier cantidad de cosas negativas, las cuales no nos gusta enfrentar. Entonces, el comportamiento de Pedro puede ser el comportamiento de cualquiera de nosotros en estos tiempos. Debemos tener mayor contacto con la palabra, fortalecernos espiritualmente para evitar caer en este tipo de cosas y sostener nuestras convicciones firmes. Ser de convicciones firmes no significa ser amargado, ser mal geniado, dar una respuesta áspera cada vez que nos pregunten. Nosotros podemos ser amables y no torcer nuestros principios. Entonces, dice el versículo 15,
nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles. Este, esta idea que comienza en el versículo 15 está hablando de los que eran judíos de nacimiento, porque hubieron personas o hubo personas que se llamaban prosélitos que no eran judíos, pero fueron enseñados en las costumbres judías y las adoptaron y tuvieron un comportamiento similar al de los judíos, practicantes de la ley de Moisés y todos los demás. Pero aquí está hablando de aquellos que nacieron siendo judíos. Estas personas tenían un comportamiento, tenían ciertos beneficios dentro de la ley porque eran beneficiarios del pacto que Dios había hecho con Israel. Entonces ellos eran judíos de nacimiento, beneficiarios del pacto de Dios, y por eso, entre comillas, no eran pecadores como los gentiles. Eso dice aquí. ¿Qué hacían los gentiles? Los gentiles tenían multitudes de dioses. Recordemos que los romanos tenían un dios para cada cosa, al igual que los griegos. Pablo en una parte de los Hechos dice que se sorprendió de ver de pronto la cantidad de dioses que tenían. Eran idólatras. Incluso tenían una inscripción que decía al Dios no conocido. Entonces, los judíos no eran como los gentiles, entre comillas, porque recordemos que desde el principio, a pesar de que Dios les hacía esta prohibición, ellos siempre tenían costumbres paganas. Porque Moisés demoraba mucho, desde el punto de vista de ellos, se hicieron un becerro de oro. Constantemente, la nación era invadida por los pueblos enemigos porque Dios, el mismo Dios, se encargaba de levantar enemigos contra ellos para, para ver si de esa manera dejaban la idolatría y algunas otras costumbres paganas que tenían. Esta lucha fue larga, ni los jueces ni los profetas pudieron erradicar esta costumbre. Sin embargo, ellos después del exilio les pareció muy fuerte el castigo del exilio. Después del exilio es donde ellos deciden no adorar más dioses ajenos, dioses diferentes a Jehová el Todopoderoso. Entonces, esto lo dice Pablo entre comillas porque era la voluntad de Dios, pero en muchos casos la voluntad de Dios no es la voluntad humana. Luego dice el versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado.
Entonces Pablo les está diciendo algo que para ellos es duro. De hecho, recordé recientemente que no todos los fariseos pensaban igual. Habían fariseos que eran demasiado conservadores. O sea que las líneas de pensamiento no son nuevas. Y habían otros que eran demasiado liberales. Y habían unos grupos de fariseos intermedios. Es decir, que la división, las corrientes religiosas siempre han existido, no son nuevas. Y debemos pedirle a Dios cada día que nos muestre la verdad en medio de tanta confusión religiosa que vivimos. Entonces, por ejemplo, ¿qué pensaba el más conservador de todos los fariseos? Si le preguntaban, ¿quién es tu prójimo? El más conservador dice, los demás judíos, que también son practicantes de la ley de Moisés. Los gentiles todos son mis enemigos, porque son enemigos de Dios. Y si le preguntaban por el samaritano, él decía, el samaritano ni siquiera es humano, porque había una pelea entre ellos, no se llevaban bien, no se gustaban. Entonces, para ellos, el samaritano ni siquiera era una persona. O sea, estaba en el grupo de los animales, según veo. Y la discusión fue porque ellos se mezclaron, ellos eran judíos, pero debido al pecado, Dios los exilió también, se los llevó a Siria y quedaron unos judíos que se mezclaron con personas de otros pueblos. Eran producto de una mezcla, pero tenían sangre judía también. Ahora, si le preguntaban al más liberal, em, ¿quién es tu prójimo? Bueno, el judío como yo, practicante de la ley, es mi prójimo. Y si hay uno que no es judío, pero cree en la ley de Moisés, ese también es mi prójimo. Pero si le preguntaban por el samaritano, también decía que ni siquiera era persona. Entonces, ese no era su prójimo. Entonces, vemos cómo cambian las líneas de pensamiento de los fariseos. Y esto que Pablo les dice ha debido ser duro para estos que querían implementar la circuncisión como salvación, porque Pablo les dice, nosotros somos judíos de nacimiento y somos beneficiarios del primer pacto que hubo entre Dios y el pueblo de Israel. Pero ahora estamos, oígase bien, estamos en la misma condición del pueblo gentil. Es decir, si nosotros queremos ser salvos, nosotros tenemos que tener fe en Jesucristo. Y esa fe es suficiente. Es decir, que si siendo judío, practicante de la ley de Moisés, puedes practicarla hasta el día de tu muerte, que si no aceptas a Cristo como tu Señor y tu Salvador,
entonces no vas a ser salvo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en el versículo 16 que acabamos de leer. Y está diciendo, nadie puede ser justificado por la práctica de la ley, por las obras de la ley. Y la palabra aquí justificar tiene el carácter, cuando usted lee en griego, tiene el carácter de una declaración judicial. Imagínese usted la persona en un juicio, en un tribunal, y van a dictar sentencia. Y el juez habla en determinada formalidad, utilizando ciertas palabras que yo no manejo, y más o menos podría ser así. Esta corte declara a fulano de tal culpable o inocente. Entonces, la fe en Cristo Jesús, quien murió por nosotros, cuando nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, Él nos declara inocente. Eso no lo pueden hacer las obras de la ley, porque por mucho que que se ofrezcan, se presentaran sacrificios a Dios, siempre había ese compromiso porque siempre el ser humano estaba pecando constantemente. Entonces, esto es lo que Pablo le deja claro a Pedro y a todos los que estaban de acuerdo con él. Luego dice el verso 17, y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Esto cuando lo estuve investigando, vi dos interpretaciones que se le da a este texto y las dos son muy acertadas. La primera es, nosotros somos justificados por Cristo y no por la ley o el judío en ese tiempo que era, eh, estamos hablando de ese tiempo en que se presentó este incidente entre Pablo y Pedro. Luego entonces, eh, la ley era suficiente, perdón, la fe en Cristo era suficiente para alcanzar la salvación. Pero de pronto, al devolverse, o más bien, si solo por Cristo se era justificado, pero abandonar la ley era pecado, entonces Cristo era un ministerio de pecado, porque él justificaba. Y la segunda parte, Pedro, la segunda interpretación era que Pedro, por ejemplo, se había apartado de la ley y había vivido como gentil durante mucho tiempo. Luego decide regresar a la ley. Entonces, al volverse Pedro a la ley,
entonces estaba dejando a Cristo como un mentiroso y estaba diciendo, mire, mire el lío tan grande en que se estaba metiendo Pedro por esta situación. Estaba diciendo que todas las profecías desde Génesis 3:15, que ahí es donde aparece la primera profecía donde dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Eso dice Génesis 3:15. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer es Cristo, que luego Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el tiempo, el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a su hijo nacido de mujer. Entonces, como por una mujer, Satanás sacó provecho para hacer pecar a la humanidad, entonces, por un descendiente de la misma mujer, Dios iba a tomar venganza. Este es Cristo. Entonces Pedro, al devolverse a la ley, después de haber aceptado la fe en Cristo como suficiente para la salvación, estaba diciendo que esa profecía, la que hace Moisés más adelante y la que hacen todos los profetas designados por Dios acerca del Mesías, estaban diciendo mentira. Es más, Cristo mismo, con la actitud de Pedro, él estaba diciendo que Cristo mismo era mentiroso al presentarse como el único suficiente para poder justificar a la raza humana. Y por eso es que Pablo concluye en el versículo 17 con la frase, en ninguna manera. Esto no es así. Entonces se da cuenta usted la cantidad de mensajes equivocados que puede mandar una persona que predica, una persona que enseña con su comportamiento. Porque si lo hacía una persona que de pronto, un iniciado, una persona que apenas estaba conociendo el camino, seguramente no pasa nada. Seguramente el pensamiento de los más maduros es, hay que tenerle paciencia, hay que darle tiempo a que el Espíritu Santo haga la obra en él, pero lo estaba haciendo un líder de la iglesia, alguien que por inspiración divina en Hechos 2 pronunció un discurso que llevó a alrededor de 3.000 personas a la conversión. Y todos lo identificaban, como ya leímos en versículos anteriores, como una columna dentro de la iglesia. Entonces debemos tener cuidado con lo que pensamos o con lo que decimos más bien, porque a veces las acciones, como estaba sucediendo aquí, estaban contradiciendo el discurso que en la práctica Pedro estaba manejando. Entonces nos estamos dando cuenta del gran error en que estaba Pedro y no solamente que estaba en ese error, sino que estaba llevando de pronto a los más débiles en la fe y estaba llevando a los recién convertidos al error. Dice, porque si las cosas que destruí, versículo 18, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Volvemos a repetir, Pedro había renunciado a la ley, pero estaba recogiendo eso que había dejado tirado para volver a construir
a aprobar el sistema de la ley. Y dice Pablo que si las cosas que recogí, que deseché, ahora las vuelvo a recoger y las edifico, transgresor soy de la ley. Un transgresor es alguien que quebranta algo. Y Pedro estaba quebrantando la ley. Pero aquí hay una pregunta interesante. ¿Cómo se puede quebrantar algo que ya no existe, que ya no tiene vigencia? Pues él estaba quebrantando el principio, el significado de la ley misma, el propósito de la ley. ¿Cuál era el propósito de la ley? El propósito de la ley era mostrar que el ser humano era un pecador y de hecho la misma ley apunta hacia Cristo, porque en la ley, no directamente, pero sí a través de la profecía que hizo Moisés casi al final de su vida, ya cuando Dios le había notificado que iba a partir de este mundo, él profetizó acerca de Cristo. Y Moisés dice en un versículo de Hechos que no lo tengo en mis apuntes esta noche, pero él dice, porque porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios o levantará de entre vosotros otro profeta, así como me levantó a mí. Y a él oiréis en todas las cosas que os mande. Y dice, y toda alma que no oyere a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Entonces, la ley tiene el propósito de demostrar que el ser humano es un pecador por naturaleza y apunta hacia Cristo, dándole a entender que los sacrificios de la ley no eran suficientes para que el ser humano pudiera justificarse la cantidad de mandamientos que había que cumplir y que por lo tanto era necesario que Cristo viniera. Entonces, Pedro estaba quebrantando este propósito porque Pedro con sus acciones estaba comunicando que la ley no tenía este propósito, sino que la ley tenía el propósito de justificar, algo que es completamente falso, porque solamente Cristo puede justificar, es decir, puede declararnos inocentes y puede hacernos aceptables ante Dios. Versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Es decir, que Pablo, cuando conoció a Cristo, su relación con la ley cambió. Ya él no existía para la ley. Ya él no existía y esto nos cuesta a nosotros, a Pedro le costó porque él todavía seguía viviendo para la ley, seguía teniendo prioridad incluso por encima de Cristo. A nosotros nos pasa igual, ya no con la ley, porque no vivimos en medio de la ley, pero sí pasa igual con la vida pasada.
estos hombres vivían viajando a la ley constantemente y abandonando la gracia de Dios. El pueblo de Israel viajaba en el desierto, viajaba a Egipto constantemente. Anhelaban las ollas de carne, anhelaban las sandías enormes y otras frutas, anhelaban el pescado. Y yo pienso que cada uno tiene su Egipto, para el cual no ha muerto. Solamente una persona madura en el conocimiento puede abandonar su Egipto. Entonces dice el versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros este texto lo aplicamos a muchas cosas y no está mal aplicado, pero la aplicación para la audiencia original era la ley. Nosotros hoy en día lo aplicamos a la vida pasada, que a veces hace eco en nuestras vidas. Lo aplicamos cuando obedecemos las enseñanzas de alguien y miramos más al hombre que al mismo Cristo, o cuando hay ciertas cosas pecaminosas, como nuestro egoísmo todavía siguen primando en nuestro corazón. Entonces decimos, ya no vivo yo, o que tenemos que llegar a ese punto, sino que vive Cristo en mí. Aquí Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y al decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, lo que está diciendo es que ese anhelo por defender la ley había sido crucificado. Su razonamiento, sus emociones en cuanto a lo que tiene que ver para la ley, porque ese es el trasfondo que venimos estudiando desde hace varios días. Ese es el contexto. Pablo estaba muerto para la ley y estaba, así como Cristo fue crucificado en, a las afueras de Jerusalén en el Gólgota. Ahora, el pensamiento, las emociones y la voluntad de Pablo estaban siendo crucificados. Cuando hablo de las emociones, no era que Pablo no era emotivo ni era afectivo. Esas emociones que lo inclinaban hacia la ley estaban siendo crucificadas. Y dice, ya no vivo yo, ya no vive mi pensamiento, ya no vive mi anhelo, ya no viven mis propios deseos. Ahora vive Cristo en mí. Veamos Romanos capítulo 6, donde hay algo importante relacionado con esto de la muerte. Vamos a leer 6 del 1 al 6. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Es la segunda vez que leemos esta frase. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, este texto nos está diciendo que, porque hay una frase que previamente el apóstol dice en esta carta que estamos leyendo, y es que donde abundó el pecado, también abundó la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se hizo más grande para poder perdonar esos pecados, pero eso no quiere decir que debemos seguir pecando para que la gracia de Dios se siga manifestando. Debemos morir a esa vida. Y eso lo vemos en semejanza del bautismo, que lo menciona aquí. Cuando una persona toma la decisión de bautizarse, el bautismo se convierte en la señal externa para indicar a partir de qué momento cambia su vida, porque está tomando la decisión de morir. Morir, en este caso, para los judíos, era morir a las obras de la ley. Para nosotros significará morir a otra cosa, que entre otras cosas, y válgase la redundancia, nos, ¿cómo le diría? Nos cuesta dejar. Y dice que en el bautismo somos sepultados con Él en su muerte. Y que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios, entonces nosotros andamos en vida nueva. De tal manera que nosotros representamos en el bautismo el Evangelio, que es muerte, sepultura y resurrección. Muerte de Cristo para perdón de nuestros pecados. Nosotros morimos a esos pecados. Sepultura para confirmar que la muerte de Cristo fue una realidad. Nosotros somos sepultados para abandonar a esa vieja criatura o a ese viejo hombre. Y resurrección para demostrar que Dios tiene poder sobre la muerte. Nosotros somos resucitados para andar en una vida nueva, para no servir más al pecado, para no, para darnos cuenta que el pecado fue reducido a la impotencia y que si ya morimos a eso, no podemos continuar en la misma situación. Ahora vamos al versículo 21 de Gálatas 2 para ir finalizando. Un momentito que se me extravió aquí, se me confundieron las teclas de la compu. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un momentito. Ya sé qué pasa. No, 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 mi amor, no, no. El Paquito se enoja. Véngame de nuevo. Tome, tome, tome. Ahora sí. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, mire lo que Pedro está diciendo con sus acciones. La muerte de Cristo
no fue necesaria. O sea, Dios perdió el tiempo trazando un plan desde el inicio del universo, desde que comenzó a existir el pecado, porque desde ahí Dios eh, organizó su plan y Pedro está diciendo esto es en vano. Y cuando nosotros abandonamos la, la gracia de Dios por cualquier otro motivo, estamos diciendo lo mismo que Pedro. Estamos en la misma posición del apóstol Pedro. Por lo tanto, pidámosle a Dios que nos dé la fuerza, que nos dé la sabiduría, que nos dé eh, el ánimo suficiente para que pase lo que pase en nuestras vidas, nosotros podamos permanecer en esa gracia y no volver a rudimentos anteriores que para poco edifican, para poco aprovechan. Es lo que tenía para hoy, mis hermanos. Muchas gracias por su atención y espero que sea de provecho para todos nosotros.